El desafío de la formación de profesionales en las tecnologías de la información geográfica es el tema que voy a abordar. Yo trabajo en la empresa Meridian Servicios Geomáticos. Quiero partir por presentarme, digamos, yo soy cartógrafo, como bien como dijiste en la presentación, en un ámbito en el cual he trabajado bastante en el tema de la geoestadística. He trabajado casi el 90% de mi tiempo laboral en ambiente minero, tema de minero principalmente en exploración, pero siempre ligado al área de técnica, de cartografía y también un poquito de geodesia, si bien yo no soy un geodesta, me ha tocado mucho el ámbito, ¿no? Y he trabajado siempre de la mano con personas del área de la geomensura y de la agrimensura, porque viví varios años en Argentina. En ese sentido, yo quisiera comentar un poquito en el año 2017, yo empecé a trabajar como profesor en pregrado. Yo nunca antes había trabajado en pregrado y desde el 2017 a esta parte he trabajado ya como creo que en 4 universidades, porque antes trabajaba solamente en la UTEM, en el diplomado de geoestadística que tiene la universidad. Pero en las otras universidades empecé a hacer un acercamiento en algunas asignaturas que son cartografía y mapeo geológico, sistemas de información geográfica, software de productividad geológica y también estadística, que estadística es muy interesante porque hago estadística a profesores de pedagogía en educación física, que no tiene mucho que ver con el ámbito, pero es como un acercamiento para que a mí me permitió también pagar platos rotos con la estadística. La estadística, yo como estudiante era muy lejano a la estadística y esto es muy interesante, este acercamiento. Actualmente también estoy haciendo un magíster en educación superior, que creo que lo mencionamos. Tuve un vistazo de lo que hacemos nosotros como empresa. La empresa es una empresa dedicada netamente a temas de cartografía, geodesia y principalmente geomática. Y las tecnologías con que trabajamos van desde la topografía convencional, drones fotogramétricos y drones LIDAR, que lo incorporamos recientemente. LIDAR es transportado y mucho con imágenes de satélite. También batimetría y pega de geodesia. Ellos son mis jefes, Gilda y Dani. Dani, ingeniero en geomensura y cartógrafo, y Gilda, cartógrafa y abogada. Dentro de lo que yo hago específicamente, tenemos un área que es un área muy chiquita, que es de un área de desarrollo y de control de calidad. Sin embargo, esta área nos enorgullece mucho, es un equipo pequeño, pero nos potenciamos de una manera enorme porque tenemos una alianza con el laboratorio ALGES, que es el Laboratorio Avanzado de Geoestadística con Supercomputadores de la Universidad de Chile, y eso nos permite crecer muchísimo. A su vez, ALGES es parte de Advanced Mining Technology Center de la universidad. Entonces esto permite que podamos asumir desafíos muy en el ámbito de la minería más grandes en temas de desarrollo. Ahora, cuando uno piensa en geoestadística, no se imagina geoestadística sumada al LIDAR, y eso no es así. Estamos acercándonos a muchas cosas que son muy interesantes, muy bonitas, y también ahora estamos incorporando algunos temas de productos como software para la minería, software de manejo de nube de puntos, etc. Así que, pero eso no es lo que me convoca. Dentro lo que quiero tocar es y que mis jefes me invitaron a presentar, este tema del desafío de los profesionales. Y yo siento que la presentación del profesor Vega anterior tocó muchos de los puntos, y también los comentarios de Felipe tocaron muchos de los puntos que yo quiero abordar acá. Nosotros como objetivo para esta charla, yo lo que quiero es acercarnos a los cambios que experimentamos las disciplinas que estamos directamente ligadas a las tecnologías de información geográfica, y tirar ideas a la mesa, un poquito generar una hipótesis, hacer un acercamiento a cómo son percibidas estas disciplinas y qué factores han influido negativamente en ellas, y además contar nuestra experiencia y propuestas en lo relativo a la formación de profesionales, usuarios de tecnologías de información geográfica. ¿De dónde nace esta idea?
de muchos años como consultor, muchos años trabajando en el ambiente principalmente en el tema minero, pero también con otras instituciones en temas de cartografía. Y uno se encuentra con este tipo de casos en los cuales llega por ejemplo, esto es un ejemplo de los muchos que podría dar, en que me encuentro con una topografía que fue hecha con dron, una fotogrametría con dron, y yo tengo una diferencia gigante entre lo esperado y donde tengo la topografía. Hay una rotación del sistema, hay un desplazamiento del sistema, y en un área que era más o menos de 3 kilómetros por 2 kilómetros y medio. Ahora, ¿dónde va esto? Y aquí quiero llegar, que esto está hecho por profesionales. Y el problema es que el profesional se apoya del geólogo para el amarre y el geólogo le da un punto con un GPS navegador para amarrar una topografía de detalle. Y no solo eso, sino que lo alinea también con la brújula. Ni siquiera con 2 puntos, porque por último hubiésemos reducido bastante el problema, sino que lo alinea con la brújula midiendo rumbo. Resultado, un desastre, una rotación muy grande, sobre todo en la zona que por supuesto las leyes de Murphy nos dicen que la zona que más me interesaba era esta. Entonces, claro, cuando me pongo a trabajar acá me doy cuenta del problema, pero no es el único problema que tenemos. Problemas de georreferenciación son súper comunes, uno se pasea y conversa, y muchas veces conversa con profesionales, y uno va a hacer una pregunta, por ejemplo, ¿cuántos puntos necesito para georreferenciar algo? Y algunos van a contestar 4, 6, 8, 14, 24 y al final están contestando un número aleatorio. ¿Qué algoritmo debería ocupar cualquiera? Y este lo hice por un alumno que se molestaron un poco con un comentario que miré de lejos y dije, eso está mal georreferenciado. Y es porque si nosotros tenemos una imagen, por ejemplo, una imagen Landsat, esperamos que la deformación de la imagen, que ya viene previamente georreferenciada, no tenga deformación. Y si yo miro de lejos y veo la imagen como la ven ustedes en amarillo, quiere decir que la cosa está mal y que lo que pasó fue que le metieron un montón de puntos y le tiraron encima un algoritmo, un spline, y deformó completamente la imagen. Casos como estos podría seguir citando toda la tarde. Este me gusta mucho porque fue una historia con pelea, en el cual yo trabajaba en una empresa en Argentina y teníamos una alianza con otra compañía minera y de repente se me acusó de que yo estaba negando datos que debía entregar el joint venture. Y yo dije que no, y se armó una discusión, y era porque estábamos con diferencias de que habían transformado mal los sistemas de referencia. Entonces eso generó una pelea, pero que fue una pelea a nivel que llegó a gerencias, abogados y un cuento. Y después tuvieron que, la persona tuvo que retractarse y de que en realidad no había deformado y que lo que yo estaba entregando estaba correcto. Y eso lo quiero anclar con el tema de la importancia de la metadata en lo que estamos haciendo, que es uno de los temas que podríamos amarrarlo a lo que se venía conversando en el seminario. Y por otro lado, otro tema clásico que encontramos en un problema netamente cartográfico es que la gente confunde transformar con proyectar. Y la gente muchas veces uno se encuentra con problemas enormes en los cuales las personas le ponen un montón de puntos y tiran una transformación para llevar, por ejemplo, de una modificada del alemán, que curiosamente la modificada del alemán no la puse por un tema de que sonara impresionante, sino porque Chile hace muchos años hizo harta cartografía, principalmente geológica, en la modificada del alemán. Creen que poniéndole unos puntos y haciendo una transformación van a poder llegar a llevarla a un sistema universal transversal de Mercator y eso no nos va a funcionar nunca. Ahora, todo este tipo de problemas, en los cuales puedo seguir mencionando que problemas de Buffer, problemas de centroide, nadie dice que hay muchos casos en que un centroide no cae, el punto no cae dentro del polígono, eso es básico. Problemas de base de datos en SIG enormes, de hecho para muchas bases de datos de SIG yo vivo en Pelarco, cuando vivo en San Rafael y pasamos a ser común hace como 15 años, sin embargo quedamos amarrados a una consulta que está consultando la tabla, una tabla rígida y que no se ha actualizado, y no una consulta a los polígonos. O sea, perdimos la coherencia espacial en lo que estamos analizando.
problemas de parámetros de transformación mal aplicados, muchísimos, muchos usuarios tienen el problema de que sienten que un parámetro de transformación lo pueden aplicar independiente de la escala o de la precisión requerida. Y eso no funciona así. Brújula sin declinar. La brújula sigue siendo una herramienta vital del trabajo de los geólogos, por ejemplo. Y brújulas sin declinar o brújulas declinadas al norte geográfico, pero que se llegue a tomar rumbo y se dibuje en la UTM, son problemas del día a día. Y que uno se va encontrando no solamente en personas del ámbito, o sea, no solamente en personas que son neófitas, sino también en personas que son profesionales que deberían tener estos conocimientos, que uno espera que tengan estos conocimientos. A mí me pasó también un ejemplo de alguien que yo pedí que teníamos que hacer un vuelo hace años atrás, un vuelo de mayor precisión, porque teníamos una topografía muy buena, el 10.000, pero queríamos ya empezar a llegar a topografías del 1 a 1000. Y mi jefe llega y me dice, ¿sabes qué? Aquí hay un problema porque el especialista en SIG de otra oficina me dijo que no necesitábamos hacer vuelos porque el poder de los JIS era muy grande, entonces podíamos interpolar las curvas que quisiéramos. Y yo me quedé tan helado porque eso no es lo que uno espera en el ámbito. O sea, cuando uno, y yo eso es lo que yo siento en este minuto, cuando nosotros conversamos en el ámbito de lo que es este encuentro, este evento, esta exposición, claro, estamos conversando en cierta medida entre pares, entre profesionales, pero en el ámbito más global tenemos un problema que no podemos desconocer. Para mí, ya a modo de un tema de hipótesis que puedo tirar a la mesa, viene dado cuando empieza en la década que lo mencionó, si mal no recuerdo, el profesor Vega, que entre los 90 y el 2005 tenemos un disparado aumento de las velocidades de proceso. Además que se suma a la capacidad, me refiero a la velocidad de proceso de los sistemas de procesadores normales de los computadores tradicionales. Antes teníamos la limitación de los equipos que trabajábamos en Unix y eran equipos principalmente los Silicon Graphics, equipos muy... Pero al abrirse la posibilidad de caer los precios, y sobre todo hay un hito que para mí me parece sumamente relevante, que es el ArcView 3.2 que salió en ese tiempo, que era el primer SIG de verdad. El ArcView había sido concebido como un visualizador, pero el ArcView 3.2 permitía hacer mucho. Jerry, entonces me acuerdo que lanza una frase que era GIS for Everyone. Y GIS for Everyone, sumado a que teníamos un poquito de masificación en el uso de GPS en ese entonces, genera una temática en que las ciencias de la Tierra o lo que era netamente temas de poder manejar datos geoespaciales, se masifica, pero se masifica de una manera tan grande en que también teníamos que esto no solamente generaba el problema de que se masificaba, porque eso es bueno incluso para todos, sino que empezaban a manejar información de la geociencia, geólogos, ingenieros de pesca, agrónomos, oceanógrafos, forestales, que muchas veces no tienen o no tenían las competencias formales en su forma, o sea, formales para poder manejar correctamente estos términos, estos elementos. Y no hablo de un nivel a lo que deba tener un ingeniero geonosor, por supuesto, ni tampoco un cartógrafo. Hablo de las herramientas básicas para no, en buen chileno, cometer un error, o como decimos nosotros, meter las patas. Eso generó un problema enorme. Y este problema nos genera que se generó y se instaló un elemento grande de una aparente facilidad. Esa aparente facilidad que implica que los datos tienen que conversar y yo te paso datos para allá y que te mando un check y que tú lo subes y que estamos masificando todo. Entonces, claro, mientras nosotros podemos tratar de vivir en un mundo en el cual tratamos de pelear día a día con la rigurosidad, con tener información, con llevar un control de nuestra información, vía metadatos, tenerla bien informada, mientras estamos peleando por precisión, mientras estamos
tratando de mantenernos en norma, hay mucha data que está dando vuelta. Y eso es un problema que no es un problema que afecta a los demás, es un problema que nos afecta a todos. Y necesitamos hacer un vuelco, en distintos niveles. Hay que entender qué significa saber un SIG. Saber SIG no va en el aprender a comando. Hay un fondo, hay un foco, tiene que ir un foco en lo algorítmico, que es justamente lo que hablaba el profesor Vega. No podemos descuidar tampoco el nivel taxonómico. Estamos en unas tecnologías que avanzan a un paso gigantesco y muchas veces los alumnos por ejemplo, los alumnos de geología o los geólogos me miran y me dicen, oye, yo nunca en mi vida tuve que tomar una estación total. Yo no conozco geólogos que hayan usado en su vida profesional estaciones totales y sin embargo tuvieron que hacer la tradicional topografía completa y nivelar y aprender a nivelar y nivelar cuando el problema que tenemos y que yo siento muy fuerte es que tenemos muy poco tiempo en la formación de los profesores, o sea, de los geólogos. Tenemos muy poco tiempo en la formación de los... y esto porque yo trabajo directamente con escuelas de geología, pero pasa lo mismo en muchas otras disciplinas. No digo que no necesitamos traspasar los fundamentos teóricos, no digo que tengamos que no debamos estudiar topografía, porque debemos y necesitamos, pero tenemos que cambiarle la mirada de que el geólogo o el otro o cualquier otro tipo de profesional que no son del área de la medición en sí, no necesitan un tema de aplicar, sino que necesitan entender el ABC como para poder pedir un producto, evaluarlo en calidad y poder trabajar de la mano con los profesionales del área. Y para eso, en lo personal, y ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo, yo creo que no necesita esa persona haberse mandado terrenos midiendo, cuando muchas veces va en desmedro de otras áreas. Yo no estoy hablando de una universidad en particular, yo tengo un problema enorme porque tengo que empezar a explicar desde qué son las coordenadas geográficas de nuevo, como si no hubiese visto lo que es una coordenada geográfica en el colegio. Eh, y eso genera problemas. Cuesta mucho hacer en un solo semestre, explicar desde una coordenada geográfica. Los alumnos la cara que ponen cuando les digo que no hay un solo norte es impresionante. Cuesta mucho entenderlo, se ha ido generando una brecha enorme y muchas veces esa brecha enorme que se genera viene dada por un problema que es cierto. Nosotros lo que yo creo que ustedes van a respaldarme en esto. Cuando nosotros miramos un sistema de información geográfica, detrás están todos estos pensadores que yo les dije. Tenemos metida completa las matemáticas de Descartes, tenemos a Lambert con el tema de las proyecciones, tenemos a Leibniz, tenemos a Gauss, y posteriormente está Mandelbrot, de Lanois, el famoso, las calculaciones de Lanois, y ahora que los SIG traen herramientas de geoestadística, también tenemos dentro del GIS, tenemos a Materón, y necesitamos las bases para que esa persona entienda lo que está haciendo. Generar un mapa o un mono, como dice uno, en sí no es difícil. Generar algo que converse con los estándares que nosotros estamos conversando y con los niveles que estamos conversando es una cosa muy distinta. Y recordemos que en esta conversación no va entre nosotros, recordemos que de la cartografía que nosotros generamos se está usando por muchas disciplinas. Entonces tenemos que abrirnos con conocimiento y para eso, para mí, es fundamental. Yo les cuento algo, yo un tiempo me dio para hacer este juego y agarraba ingeniero y cartógrafo y les preguntaba sobre matrices y cálculo integral. Entonces la pregunta era, ¿aplicaste alguna vez matrices o cálculo integral? Les preguntaba a todos, a los cartógrafos sobre matrices, a los ingenieros sobre cálculo integral en su desempeño profesional. El 100% me contestó que por supuesto, pero el problema no es ese. El problema es que el 80% me respondía que por supuesto que no y un 20% me respondía que por supuesto que sí. Y ese por supuesto
encierra algo que es muy profundo. Algo que cuando uno dice por supuesto es porque no hay duda, no hay capacidad de meter la duda en la frase que yo estoy diciendo. Y si yo digo por supuesto que no, es porque siento que pude vivir y que no la necesité jamás. Pero lo que nos encierra esa frase es que nosotros jamás podemos echar de menos algo que realmente no aprendimos. Y cuando digo aprendimos, no hablo del aprender porque uno enseña, sino que aprender realmente, el aprender con H, el aprender a abrazar, hacerlo nuestro. La persona que realmente, una cosa que yo trato de explicar y darle muchas vueltas, no basta y no necesitamos aprender a la gente a hacer un histograma. Un histograma es fácil de hacer por cualquier software hoy por hoy. Hasta el Excel nos hace unos buenos histogramas si nos pegamos un par de trucos y lo hace precioso. El problema es cuántos profesionales realmente el histograma, cuando abren el libro o un informe, ese histograma les habla y les cuenta sobre las poblaciones y lo entienden y les conversa el histograma a los alumnos. Yo creo que estamos con un problema serio. No, quizás yo, que me estoy poniendo medio viejito, sea una maña mía, pero yo siento que ese es un problema real. A mí estas no son frases en el aire, son frases reales. A mí alguien me dijo una vez, con el tema de Google Head, ustedes se van a quedar sin pega. O sea, el Google Head, claro, ella es una persona del área, pero ella asumía que todos nosotros, geodensores, cartógrafos, nos quedamos sin pega porque estaba en Google Earth, porque nosotros vivimos sobre la concepción de un modelo que construimos en nuestra mente, y ese modelo no somos superiores a nuestro modelo. Y el día de hoy, y esto es, yo me pregunto muchas veces, no nos damos cuenta que quizás el día de hoy hay más gente pensando que la Tierra es plana que en 1879. El día de hoy es impresionante la cantidad de gente que defiende temas de la Tierra plana. Y no solamente eso, sino que los que piensan que la Tierra no es plana y reconocen la forma de la Tierra, quieren cuando mide que se comporte como plana. Y muchas veces uno les habla de que no es tan así la cosa y curiosamente se tienden a molestar. Un poquito para dónde, qué es lo que yo trato de hacer. Yo siempre digo que es mejor prender una vela que maldecir las tinieblas, y en ese sentido, dentro de nosotros como empresa, mis jefes me apoyaron en armar esto que se llama Lambert el Pangolín, que es un pequeño espacio en que trato de hacer divulgación. Y digo trato con mucho esfuerzo, porque no es fácil tomar temas de nuestro ámbito y tratar de llevarlos a que los lea. Yo no quiero que los lea el cartógrafo o un geodesor, que se aburrirían enormemente, porque estoy tratando de divulgar, estoy tratando de llegar con estas ideas profesionales que, usando las herramientas como los sistemas de información geográfica o los GNSS o cualquier herramienta que podamos considerar dentro de las tecnologías de la información geográfica, no tienen los conocimientos y cuesta mucho. Y información de divulgación en nuestras disciplinas, yo considero que no hay mucha. Yo miro y a nivel de divulgación es más fácil encontrar sobre el Big Bang que sobre la forma de la Tierra. Y de repente es muy confuso cuando ustedes navegan y miran los modelos geoidales, están con una exageración que la gente piensa que es real y no ven que el mono tiene una exageración bastante grande para tratar de ser ilustrativo. O sea que en vez de ser ilustrativo, encerramos una idea aún más compleja. Lo principal, ahora no del ámbito general, que en el ámbito general yo siempre hablo de la divulgación y trato de hacer un poquito de divulgación e invito a todos los que somos del área a tratar de hacer divulgación. Hablo del tema netamente de mi rol como profesor. Yo creo que no tenemos que olvidarnos del foco de las bases. Las bases matemáticas son fundamentales. El día de hoy tenemos alumnos que piensan que la universidad, o la universidad que sea,
pucha, no tiene una estación total sofisticada y él quiere aprender con una estación sofisticada, y yo creo que no hay mejor instrumento para aprender que un taquímetro viejo donde podamos ver los ritmos, donde podamos entender la geometría. El alumno de geología, por ejemplo, no necesita aprender a medir como para después ser una persona que logre mediciones rápidas y precisas. Para eso yo he hecho clases a alumnos de topografía y es otro objetivo y también otro nivel taxonómico. Acá queremos que abrir la mente del ingeniero, y abrir la mente no necesitamos necesariamente del ingeniero o del geólogo, no necesitamos abrir la mente hasta el punto en que se va a medir precisión, porque no lo va a volver a hacer. Necesitamos entregarle las bases. Entonces yo siempre hablo de que debemos tener el foco en las bases. Finalmente, con lo cual cierro mi pequeña presentación, quería hablarles de un pequeño proyecto que estamos armando, que es un pequeño, no estamos hablando de nada enorme, estamos hablando de un pequeño centro de ingeniería y geociencia que estamos trabajando en Meridian, que tiene varios objetivos. Pensemos que la idea de este centro es atacar capacitación principalmente a profesionales o que necesitan, pero formando una línea. Tomemos en consideración que uno como profe puede tomar muy poquitos objetivos de aprendizaje eh, por semestre, muy pocos. No son muchos los objetivos que uno puede tener en una planificación de una asignatura. Y en geociencia, si listáramos y esto está basado en el body of knowledge, tenemos más de 560. Entonces tampoco se trata que tengamos una persona que vaya a aprender 560 objetivos de aprendizaje. No cabe. Necesitamos especializar. Necesitamos una base fuerte y luego un camino. El día de hoy hemos aprendido mucho sobre los sistemas online de enseñanza. Hemos dado un paso enorme. Uno conversa con las personas a cargo del área y siempre comentan que prácticamente avanzamos 6 años respecto a los planes, y es lo que se buscaba el desarrollo del online. Y una mezcla de presencial con online puede ser un buen elemento. Por lo que queremos hacer, estamos pensando en un sistema basado en rutas de conocimiento, que la persona logre hacer estos pequeños cursos de especialización, de capacitación, pero cursos de los cuales vayamos logrando armar un camino con un objetivo determinado, por compleja que sea esa ruta. Para armar esto estamos buscando también pensar y soñar voy a un poquito soñar despierto. La idea es pensar en alianzas con instituciones de educación superior. La idea de un centro como este es poder contar con tecnología, pero nadie puede tener, las universidades no pueden tener tecnologías caras para tener equipos de tecnología sumamente caros para usarlo una vez por semana. Por tanto, la idea de formar este centro y poder hacer convenios y que las instituciones usen equipos y que podamos tener un cruce, la idea es justamente hacer crecer a todos y buscar la excelencia. Muchas veces la gente va en contra y necesitamos excelencia. Lo que hablaba Felipe es muy cierto. Necesitamos ponerle, por cariño a Chile y a nuestras disciplinas, necesitamos ponerle mucho esfuerzo en temas de desarrollo. Las tecnologías nosotros las conocemos los instrumentos, tenemos una experiencia y en muchos ámbitos. Hay una experiencia en el ámbito minero, hay mucho por hacer. Las alianzas, yo me sorprendí mucho que lográramos, por ejemplo, este acuerdo con el ALGES, pese a que yo había trabajado como investigador en el ALGES, pero logré mucho porque no es loco pensar que un laboratorio especializado en geoestadística se una a una empresa de desarrollo en ámbito de geomática. Al revés, están de la mano, y está de la mano empezar a pensar en mirar en temas de geofísica y empezar a integrarnos como algo mucho más estructurado y que vaya en pos de lograr mejorar. Nosotros siento que nuestro sistema educativo está mostrando falencias que son grandotas.
no es locura de hablar de que uno, muchas veces los profesores, nos paramos con los alumnos en la universidad para empezar qué es seno, qué es coseno, qué es tangente. Eso no es una mentira, eso es una realidad que vivimos muchos profesores. Les agradezco, yo con eso termino mi pequeña presentación, que fue más que nada un tirar ideas, un compartir experiencias, pensar en los desafíos que vienen por delante. Y les agradezco mucho sus opiniones, sus comentarios al respecto, que me digan, no, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero sinceramente yo siento que ese es el escenario actual. Muchas gracias.